Oye, país, buenas noches, soy el país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora, como cada noche aquí en Color Visión, vamos a analizar los temas noticiosos que se producen en el país y en el resto del mundo. Qué bueno que están con nosotros. Mucha tristeza por la información de esta semana, mediados de esta semana, de la muerte del cineasta Claudio Shea. Junto con Fernando Báez, junto con Ricardo Torman. No, Fernando Báez vino después, Ricardo Torman, Hugo Mateo. Claudio Shea es de esa generación que comenzó a mediados de los 60, después de la Guerra Civil. Y comenzó haciendo fílmicas, estaba Bill Stransen, hacían casi documentales de episodios como el de la guerra, trabajaban y hacían coberturas para agencias internacionales, ABC, CBS, NBC, que estaban aquí por República Dominicana. Bueno, Elis Pérez era el hombre de ABC por muchos años en República Dominicana. Entonces, estos jóvenes, hablo de Ricardo Torman, Hugo Mateo era mayor que todos, yo creo. Claudio Shea también, Bill Stransen era mayor que todos. Uno vio cómo esta gente, uno haciendo pininos todavía, yo tenía 16 años en el 66, yo comencé mi vida periodística en el 67, finales del 67, y ya en el 68 integrado plenamente a la redacción del periódico El Caribe con apenas 18 años. Y uno veía en estas figuras, eran las figuras de la comunicación, del periodismo, en este caso, de las fílmicas en ese momento. Yo me acuerdo una cámara redonda que usaba Hugo Mateo, y entonces sacaban las cintas, una cosa impresionante. Y Claudio Shea descolló. Claudio Shea estudió cine, se convirtió en director de cine, en buen director de cine. Y era un hombre, vivió un tiempo en los Estados Unidos, preparó allí maestrías y hizo estudios sobre cinematografía y se convirtió en un hombre realmente de los medios. Claudio Shea, por demás, una persona afable, una persona cariñosa, una persona atenta, una persona amiga. Yo creo que el cine dominicano, televisión diría yo, pierde un gran hombre con Claudio Shea. Murió víctima de un infarto cardíaco. Claudio debía tener ya 75 más o menos. Si él comenzó en el 66, podía tener ya como 20 años, sí, más o menos como 75 años más o menos. Debía tener Claudio Shea. Son una generación, lo recuerdo muy bien. Qué pena esta información del fallecimiento de un buen hombre, de un excelente profesional, Claudio Shea. Sí, señor. Qué pena. Se aprobó en primera lectura la ley de extinción de dominio. Pese a todas las advertencias, a las previsiones, a las decisiones de organismos nacionales, de instituciones nacionales, de abogados, expertos constitucionalistas que han puesto algunos puntos en entre ellos. Todo el mundo está de acuerdo con la ley de extinción de dominio. Y que no. Supónganse ustedes si la ley de extinción de dominio viene de los Estados Unidos, es una imposición de los Estados Unidos para tratar de que esta ley se corra por toda América Latina. Supuestamente se presentaba inicialmente como un punto para enfrentar los bienes del narcotráfico y lo afecta.
Pero después el giro político es en torno a los actos de corrupción administrativa en que participan funcionarios gubernamentales principalmente. Y es una ley para golpear en los bolsillos a quienes sean responsables de haber acumulado fortunas, de haber acumulado dinero provenientes de la corrupción administrativa. El tema está en, bueno, los corruptos, los narcotraficantes, las personas que manejan estas acciones, el crimen organizado, su primer punto de importancia y de trascendencia es el dinero que ellos reciben, que se ganan, que acumulan por estas acciones ilegales. Cuando se le golpea el dinero, las fortunas, se está golpeando la médula de esas operaciones. Y la ley de extinción de dominio, si usted se pone a verla así frontal, es una ley importante y trascendente para enfrentar estas situaciones del narcotráfico, estas situaciones de la corrupción. Pero echar la dominicana tiene algunas implicaciones que chocan con la Constitución de la República, según han establecido, han dicho, han demostrado expertos, abogados constitucionalistas, entidades de sociedad civil, medios, mucha gente, el empresariado, la clase política, pero nadie quiere enfrentarla. Si la ley es buena, pero hay que hacerle algunas enmiendas al proyecto original que se está introduciendo para adecuarlo a la realidad de nuestra Constitución, primero. Y segundo, porque está estableciendo suprapoderes que van por encima incluso de lo que es la institucionalidad jurídica de la justicia dominicana, cuando da potestades para incautar sin que haya un juicio y para incautar sin que haya siquiera una persona responsable de la incautación que sea enjuiciada. Tiene muchas cosas. Y aunque ha sido motivo de tantos dimes y diretes, de tantos choques, de tantas posiciones públicas, en el Senado se aprobó con una mayoría muy considerable, con agrios, serios debates. Y se aprobó y tratando de darse un compás de espera a ver si más adelante se pueden hacer algunas enmiendas en el tránsito de su aprobación final en las cámaras legislativas. Hay quienes dicen, aseguran, que una vez esta ley sea aprobada, a quien primero se la apliquen o a quien se la apliquen, la va a objetar ante el Tribunal Constitucional y que allí no habrá otra forma de que sea declarada inconstitucional y que la ley perezca. Entonces otros dicen que eso es posible y que los que están promoviendo la ley lo saben, pero quieren decir a los Estados Unidos, nosotros la hicimos, nosotros la aprobamos, nosotros la pusimos en ejecución, fue el Tribunal Constitucional o fueron estos estamentos de la vida dominicana que no quisieron su aplicación. O sea, una cura en salud. De ser así, eso no es más que una acción hipócrita y además desleal. Pero ahí está la ley, centro de discusión, centro de muchas visualizaciones de qué podía pasar o qué no podía pasar. Y está aprobada. Está aprobada ya en el tránsito del Senado. Ojalá que no sufra como la famosa ley Mordaza que aprobó el Senado en primera y en segunda lectura por encima de todo el mundo y después tuvieron que engavetarla porque se dieron cuenta cuando se enviaba a la Cámara de Diputados de que eso no era posible. De que eso no era posible. Y no era posible simplemente porque violenta los estamentos institucionales y constitucionales. Así de sencillo. Entonces, eso de jugar a la gatica de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano, sabiendo cuáles son, al final de cuentas, el destino de legislaciones de esta naturaleza, ¿qué hacemos?
engañarnos a nosotros mismos, engañar a la sociedad, a la población. Pero tenemos ley de extensión de dominio, eso será lo que se va a decir, y la cosa, y qué sé yo cuánto, que patatín, hicimos el esfuerzo, por encima de todo el mundo pusimos la ley de extensión de dominio. Extinción de dominio ya aquí no existe. El dominio de los corruptos de la cosa no existe, estaba bajo la mano de nosotros. Y después, pero de eso se trata. El COVID sigue siendo de las de él. Positividad 20 y tanto % sigue alta, en un vaivén de altas y bajas, 700 y pico, 800 y pico, 1000 y tantos casos nuevos, vuelve y baja 900 y tantos, pero está ahí. Y esa nueva variante, Centauro me parece que se llama, es mucho más agresiva en cuanto al contagio, aunque menos agresiva en cuanto al efecto que produce en el organismo humano. Pero a quien lo coge sin vacunas, a quien lo coge sin estar en plena salud, con algunos problemas o algunas morbilidades, le puede dar duro y hasta lo puede llevar a una sala de cuidados intensivos, hasta intubado y hasta la muerte. Ahora mismo había 20 y pico de personas en UCI e intubados. Dios nos coja confesado. Dios nos coja confesado. El tema que ha seguido debatiéndose a lo largo de estos días y seguirá siendo tema de debate, tema central de debate, con nuevas aristas, es el caso Medusa. Porque la lectura de los interrogatorios y de las acusaciones que hace la Procuraduría General de la República cada vez más escandalizan a mucha gente por los nombres, por los entramados, por las acciones, por las ocurrencias, por así decirlo, para establecer complicidades y combinaciones para lo ilícito, de acuerdo a lo que plantea el expediente. Son muy contundentes esas denuncias y la gente está gozando, el morbo se está dando gusto. Y fulano, y Perencejo, y fulano dijo esto, y Perencejo dijo aquello, y fíjate. Y el nombre tal, y el apellido tal, y la cosa tal, y esto y que lo otro, y que vamos a ver qué va a pasar. Hoy reseñaba un periódico que no se ha determinado dónde va a ser, ni cómo va a ser el juicio de instrucción, y mucho menos las audiencias de cuando vayan al fondo. Hay 41 implicados, señores, directamente imputados. 20 empresas. Con eso suman 61 personas físicas y jurídicas involucradas. A cada una de esas personas agréguele un abogado o 2 abogados, y hay quienes tienen 3 y 4 abogados. Igual cantidad, 60 y pico, estamos hablando ya de 100 y pico de personas. Testigos, más de 400 se han anunciado que van a ser citados como testigos. Aparato de seguridad ante toda esta gente. Estamos hablando de un lugar donde deben haber no menos 300, 400 personas fácilmente, los jueces, los alguaciles, las secretarias, la seguridad dentro y fuera de los lugares de discusión del juicio. Hay que pensar en esto, Esto puede ser muy movido y de mucho tiempo. A propósito del caso Medusa, del expediente y todo esto, escribí mi artículo de esta semana en el Listín Diario, que se llama igual que este programa, Oye País, y lo titulé
un enjundioso expediente. Lo comparto con ustedes a continuación. El morbo se ha cebado contra los mencionados en el espinazo caso Medusa, y no es para menos. La lectura y o publicación periodística de cada acusado, de cada mencionado, de cada interrogatorio, deja a cualquiera boquiabierto. ¿Usted lo cree o no? Pero el caso está ahí. La procuradora Miriam Germán dijo que una acusación no equivale a una condena, por aquello de la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Para ello están los jueces. En lo que sí hay que concluir con justeza es que la elaboración del expediente, 12.275 páginas, hubo mucho de investigar, interrogar, establecer relaciones, concordancias, actuaciones. Y en ello hay que reconocer el tesón de los magistrados Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, quienes llevan sobre sus hombros el peso de este y otros casos de tipificación corrupta. El volumen de involucrados, 41 personas físicas, incluyendo funcionarios encabezados por el ex procurador Jean Alain Rodríguez y una veintena de empresas. Dada experiencias de otros casos de corrupción, Odebrecht, Tucanos, Los Tres Brazos, por ejemplo, y lo complejo de la madeja denunciada en el expediente de Marras, presagia debates por años, que podría provocar que la gente se hastie y o relegue el tema. Lo que no podrá obviarse es que la Procuraduría Adjunta, que dirigen Jenny Berenice y Camacho, han hecho su trabajo, plasmado en el enjundioso expediente Medusa, que constituye una vigorosa experiencia de investigación, organización, estructuración, presentación de un caso judicial, alejado de coletillas innecesarias, lo que obligará a los abogados a tener que emplearse bien a fondo y a los jueces a aplicar justicia. El Ministerio de Salud Pública notificó hoy 736 nuevos casos de COVID-19 detectados en 3.422 muestras procesadas de primera vez, colocándose la positividad diaria en 21.51% sin defunción registrada en la fecha. La institución indicó en el boletín epidemiológico 846 que los casos activos suman 4.499, mientras los registrados a la fecha son 620.237, de los que 611.355 se han recuperado y 2.928.112 han sido descartados de estar infectados de coronavirus. Unos 619 exconvictos dominicanos han sido repatriados por las autoridades estadounidenses en lo que va del presente año 2022. De acuerdo a los datos obtenidos, el 48% de ellos cumplió condenas por tráfico de drogas. Otros guardaron prisión por asesinato, falsificación de documentos, robos y asaltos, secuestro de personas, violaciones sexuales, entre otros delitos menores, de acuerdo a los informes de organismos en el aeropuerto de las Américas. Tras muchas idas y vueltas, los senadores aprobaron en primera lectura el proyecto de ley de extinción de dominio, el cual será leído cuando los legisladores lo conozcan en primera lectura. Durante la sesión, los legisladores de la Cámara Alta decidieron darle el primer visto bueno que necesita el proyecto, con 24 votos a favor de los 27 senadores presentes, antes de pasar a la Cámara de Diputados. El administrador gerente de Edesur Dominicana, el ingeniero Milton Morrison,
recordó que el pacto eléctrico que manda a aplicar el desmonte trimestral de la tarifa eléctrica fue suscrito por los líderes de todas las fuerzas políticas en el país, incluyendo el Partido de Fuerza del Pueblo, cuyo presidente ha criticado los reajustes establecidos recientemente. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La Embajada de los Estados Unidos ha emitido un comunicado informativo bien logrado y planteado sobre un tema del que somos recurrentes los dominicanos. Cuando nos vamos de viaje, la gente se lleva salchichón, carne seca, carne para freír, una arepa, chicharrón. No, romo ni se diga, romo, café, dulces, de todo tipo de dulces. Se lleva de todo de República Dominicana. Cuando ya, por ejemplo, en una ciudad como Nueva York, en las bodegas de los dominicanos, que son los líderes en bodegas allá, hay de todo. De todo. Me dijo una señora en Nueva York un día que su hija le llevó una arepa. Y yo decía, señora, para aquí no hay harina de maíz, leche de coco, canela, azúcar. Y no hay estufa, y no se hace una arepa. Sí, por la arepa que se hace en Santo Domingo es la arepa mejor del mundo. Pero son los mismos ingredientes y usted sabía hacerla ya. Sí, pero no me queda igual. Gente que lleva habichuela con dulce. Señores, y ahí vi un reportaje los otros días de Marian Cruz, que está haciendo un reportaje muy interesante en la ciudad de Nueva York, de una señora que su gran negocio en la 181 y San Nicolás, ahí en Washington High, es precisamente vender habichuelas con dulce. La gente hace fila y colas, dominicanos, haciendo colas para comprar un vasito o un envase con habichuela con dulce. Y hay gente de aquí que lleva habichuela con dulce para los Estados Unidos. Entonces, acuérdense que el tema de transportar vegetales, de transportar carnes, tiene que pasar unos controles fitosanitarios en los cuales los Estados Unidos son muy estrictos y muy rigurosos. Aquí, por violar esos controles, hemos tenido muchas plagas para la agricultura e incluso para la ganadería, la clase porcina y aviar. Entonces los Estados Unidos han hecho una advertencia de lo más jocosa sobre el transporte, sobre llevar carnes de cerdo, en este caso muy específicamente carnes de cerdo, a los Estados Unidos. Sea chicharrón, sea un salami muy bien, ¿cómo se llamaba aquello? Petit salé, que es como la grasa del cerdo salada, y eso se le echa como condimento a unas habichuelas con un petit salé. Es una cosa sabrosa, decían los viejos de antes. Chicharrón, cortes de carne de cerdo, unas costillitas, unas paticas para hacerla ya con la vieja. Entonces ellos advierten que está prohibido y que pueden causarle problemas a los viajeros andar o llevar o pretender entrar a territorio norteamericano carne de cerdo en esas formas. Y lo hacen con un spot muy jocoso y muy bien hecho, bajo el título
y ese es el título de la nota que remite la Embajada de los Estados Unidos a los medios de comunicación. Los cerdos no viajan, los cerdos no vuelan, los cerdos no navegan, pero principalmente los cerdos no viajan. Comparto con ustedes este documental, este spot de la Embajada de los Estados Unidos sobre el transporte de cerdos hacia su país desde República Dominicana. Yo tenía 10 cerditos y uno se fue al aeropuerto y de allá lo devolvieron y si acaso se colaba, una multa le pegaban, una multa le pegaban, una multa le pegaban. No cargues con eso, que los cerdos no vuelan. La peste porcina africana no representa un peligro para los humanos y solo se contagia entre cerdos, pero debemos evitar su propagación. A la hora de viajar a Estados Unidos, evita transportar carne de cerdo y sus derivados como jamón, salami, jamoneta, chicharrón, longaniza, entre otros. Más información en loscerdosnovuelan.com, Embajada de los Estados Unidos. Esta semana en su programa Efecto Naín, Moisés Naín publicó un reportaje que no tiene desperdicio y lo hace a propósito de la situación de los tiroteos, de las armas, de lo que está pasando en los Estados Unidos, que ha alarmado a la autoridad y a la sociedad norteamericana la cantidad de tiroteos y de personas asesinadas, principalmente por jóvenes. Cogen un fusil que han comprado en una tienda cualquiera, se meten en una escuela, en un supermercado, en una factoría y rompen a disparar. Y ustedes vieron el caso de Texas, la barbarie que hizo un joven en un aula con estudiantes. Lo que pasó en Búfalo, en un pueblito de Búfalo, con uno que entró a un supermercado y barrió con muchísima gente, en su mayoría gente de clase negra. Lo que pasó en Miami, lo que pasó en Nueva York, en la playa, este fin de semana pasado, lo que ha pasado en muchas partes de los Estados Unidos, que tiene a los norteamericanos bajo un estado de tensión. Y analizando esta situación, habla de que hay más tiroteos en los Estados Unidos, tiroteos masivos, que días del año. El año tiene 365 días y el número de tiroteos masivos con muertos y heridos ya va muy alto. Comparto con ustedes este reportaje de Moisés Naín desde su programa Efecto Naín en Washington, D.C. a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naín desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Estados Unidos es el único país del mundo donde hay más armas que gente y donde hay más tiroteos masivos que días tiene el año. En el año 2021, por ejemplo, ocurrieron 693 tiroteos masivos, de los cuales 34 fueron en escuelas. Sin embargo, Estados Unidos no es el único lugar donde ocurren tiroteos masivos. Países como Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Noruega y Finlandia también han sufrido estas horribles tragedias. Y aunque algunos de estos países tienen altos índices de posesión de armas entre los civiles, los tiroteos masivos son mucho menos prevalentes que en los Estados Unidos. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué exactamente han hecho otros países a la hora de responder y prevenir los tiroteos masivos? ¿Por qué Estados Unidos no ha tomado medidas para controlar las armas? Se lo contamos en el siguiente reportaje. En 1996, un devastador tiroteo en la escuela primaria de Dunblane, en Escocia, acabó con la vida de 15 niños de apenas 6 años de edad y de su maestra. Esta tragedia motivó al gobierno de Reino Unido a establecer algunas de las medidas más estrictas de control de armas hasta el momento, entre ellas una prohibición casi total de las pistolas, especialmente aquellas con gran capacidad de balas. Según el especialista en justicia criminal, James Densley, los resultados fueron muy exitosos. There has not been a school shooting in the UK since. No ha habido ni un solo tiroteo escolar en Reino Unido desde entonces. Han pasado 26 años. Así que eso demuestra que ese tipo de medidas realmente funcionan. Lo interesante también es que casi inmediatamente después de la masacre de Dunblane ocurrió la tragedia en Port Arthur, en Australia.
Y la estrategia en Australia fue muy similar. Se regularon las armas rápidamente y no ha ocurrido ningún otro tiroteo de la magnitud del de Port Arthur. And there has not really been another big high-profile mass shooting like the one at Port Arthur since. Hoy día, los tiroteos masivos en Reino Unido y Australia son escasos. Y estas naciones cuentan con algunas de las tasas de violencia armada más bajas del mundo. El escenario se repite en países como Alemania, Nueva Zelanda, Noruega y Canadá, donde los gobiernos también respondieron a sangrientas masacres con mayor control de armas. En Canadá, por ejemplo, varios tiroteos impulsaron regulaciones graduales, como la verificación de antecedentes y entrenamientos de seguridad para poder comprar un arma. Y en 2020, luego del peor tiroteo masivo del país, el primer ministro Justin Trudeau prohibió totalmente las armas de asalto, como los rifles y pistolas semiautomáticas capaces de disparar decenas de balas a la vez. Las leyes no necesariamente han erradicado los tiroteos en esos países, pero estudios demuestran que las regulaciones más estrictas sí resultan en menos violencia armada. Actualmente, Canadá es el quinto país con más armas entre civiles, con 35 armas por cada 100 habitantes. Y aunque enfrenta niveles de violencia armada más altos que la mayoría de los países desarrollados, sus cifras son radicalmente menores que las de Estados Unidos. En este aspecto, los datos y las investigaciones concluyen que más armas en manos de civiles conllevan a más tiroteos masivos, a más violencia armada y a más suicidios. Estados Unidos, además de tener algunas de las estadísticas más alarmantes, cuenta con las leyes de porte de armas más flexibles del mundo. Pues en ese país, las armas no solo son parte de la cultura, también son un derecho protegido por la Constitución. Durante 200 años, la interpretación de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos indicó que se trataba de un derecho colectivo de portar armas para la seguridad del Estado. Solo en años recientes se ha cambiado esta interpretación. Ahora establece que es un derecho individual para la autoprotección. Y esa interpretación le da pie a leyes de armas mucho más permisivas. Enables much more permissive gun laws. En gran parte, esa reinterpretación es consecuencia del arduo esfuerzo de presión política realizado por la Asociación Nacional del Rifle. Se trata de un poderoso organismo que con mucho dinero ha logrado influir sobre las decisiones de los políticos. Así, ha dificultado durante décadas la aprobación de cualquier medida que intente regular las armas en el país. Sin embargo, los ciudadanos sí exigen este tipo de leyes. Una encuesta realizada por el Centro de Investigación YouGov afirma que más de la mitad de los estadounidenses favorecen regulaciones más estrictas para controlar los tiroteos. Luego de 30 años de inacción, el gobierno de Estados Unidos logró aprobar en junio de 2022 una histórica ley de control de armas. La medida endurecerá los chequeos de antecedentes para los menores de 21 años que busquen comprar armas. También permitirá que las autoridades confisquen las armas de aquellas personas que consideren que pueden representar un peligro y aportará financiamiento para programas de salud mental y de seguridad en las escuelas. Pero expertos como Densley aseguran que eso no basta para mitigar el problema. La legislación no va lo suficientemente lejos, según la evidencia. Y quiero ser claro, esto no se trata de un debate político. Está basado en la ciencia y en las investigaciones. Existen otras medidas que realmente se deben tomar para poder salvar vidas. Por ejemplo, la ley no prohíbe que menores de 21 años puedan comprar armas de asalto, que casi siempre se utilizan en tiroteos masivos. Tampoco prohíbe la venta de cargadores de municiones de alta capacidad. Además, los chequeos de antecedentes solo aplicarán para los menores de 21 años. Aunque las medidas aprobadas son imperfectas, representan un hito importante. Quedará por verse si lograrán reducir la incomprensible cantidad de tiroteos masivos en Estados Unidos. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La guerra de Ucrania, la guerra, continúa causando estragos. Muertos, heridos. Una cosa terrible lo que sigue pasando. Pero ya esto ha ido saliendo de las portadas de los periódicos. Ya parece que la gente se está acostumbrando a que eso es un conflicto que está ahí y que va a durar mucho tiempo. Pero uno que ve la televisión internacional, uno que le da seguimiento a las noticias en los grandes medios, se da cuenta de que realmente esto sigue causando estragos contra una población duramente golpeada, duramente abatida, duramente acosada por nada más y nada menos que una potencia militar como es Rusia. Pero los ucranianos siguen resistiendo y uno se pregunta ¿hasta cuándo? Y hay gente que habla de que esto puede provocar una nueva guerra mundial, de que esto puede desbordarse y podría causar una recomposición del tablero geopolítico en esa parte de Europa. No se sabe. Veamos qué nos tienen las plataformas internacionales sobre lo que está pasando con la guerra de Ucrania y veamos las internacionales con este y otros temas que nos presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Hoy País. Más de 13 millones de ucranianos han abandonado su hogar debido a la guerra, según Naciones Unidas. Muchas de estas personas llevan a sus mascotas consigo, para lo cual Greater Good Charities está tratando de ayudar. Establecimos una gran red de socios para distribuir productos para humanos y mascotas en países vecinos para refugiados y luego para desplazados internos en Ucrania. La organización también entrega kits con artículos de primera necesidad. Vlada, quien pasó varias semanas en un sótano para mantenerse a salvo durante el bombardeo, encontró la forma de ayudar a los demás. Empecé a buscar una manera de recolectar algo de comida y algo de dinero, medicinas para ayudar a otras personas. Greater Good Charities apoyó los esfuerzos de Vlada y ahora le envía fondos y alimentos para mascotas. A finales de febrero, cuando los ucranianos empezaron a buscar refugio en Polonia, Martina Masiewska estuvo en la frontera como voluntaria y hoy coordina donaciones para Polonia y países vecinos. Greater Good Charities ha servido más de 7 millones de comidas a través de socios locales y bancos de alimentos. También proporcionamos 500 toneladas de alimento para mascotas. Pese a los esfuerzos, ahora el principal desafío para Greater Good Charities es el tiempo, porque cuanto más se prolonga la guerra, recibe menos atención de la comunidad internacional. La ciudad de Chernihiv en el norte de Ucrania ha sido bombardeada durante la guerra. La estudiante de secundaria Ola Babinets recuerda asistir a la escuela el día antes de que Rusia invadiera Ucrania el 24 de febrero. Ella regresó solo en abril y ahora nadie habla de un baile o una ceremonia de graduación. Ya teníamos un lugar reservado para el baile de graduación, el centro cultural de la ciudad. Se suponía que todos íbamos a venir allí para celebrar, todos vestidos y todo eso. Aquí nada es como antes de la guerra. Estas fotos de graduación ilustran las realidades de crecer en tiempos de guerra. Esto es historia y se está escribiendo ahora mismo. Estoy seguro de que sería importante guardar estos momentos en álbumes de fotos, tanto para los ucranianos como para los graduados. Pero algunas escuelas como esta en Kiev buscan preservar una sensación de normalidad. El profesor Artur Proidakov eligió un formato híbrido para la graduación de su clase. 12 graduados eligieron venir a la escuela en persona. Sus familias, sus parientes están todos en Kiev y 8 graduados más participarán en la ceremonia en línea.
Discutieron si era apropiado realizar una ceremonia y una celebración en ese momento. Nadie quiere un carnaval, nadie quiere una alfombra roja o efectos especiales, cosas así. Nadie ha mencionado eso. En Mykolaiv, intensos bombardeos obligaron a los administradores a realizar una ceremonia en Zoom. Esperamos hasta el último momento, a principios de mayo. Todavía creíamos que la mayoría de los niños y maestros volverían a casa, pero luego se intensificaron los bombardeos, específicamente en esta zona. Entonces nos dimos cuenta de que no podemos hacer ningún evento en persona. Ola Babinets dice que lamenta que no hayan tenido una fiesta de graduación, pero añade, hay cosas más importantes. Es una pena que nos lo quitaran, pero estamos felices de estar vivos y saludables. Últimamente nos hemos dado cuenta de que no hay nada más importante que eso. El trigo está maduro y la cosecha ha comenzado, como aquí en Dnipropetrovsk, 400 kilómetros al sureste de la capital, Kiev. Pero la guerra se acerca cada vez más y los silos de grano siguen llenos. Los precios para nuestro grano no son buenos. Los silos se niegan a recibir más grano, así que tenemos que dejarlo aquí. La línea de fuego no está muy lejos. Los bombardeos podrían poner fin a la cosecha en cualquier momento o los campos podrían incendiarse. En tiempos de guerra, el trabajo en los campos es peligroso. Una y otra vez los campesinos tienen que retirar partes de misiles o proyectiles y más de 20 millones de toneladas de grano de la última cosecha siguen guardadas en los silos en espera de su exportación. Nuestro trigo ucraniano no llega actualmente a los mercados internacionales porque los puertos no funcionan. La vía marítima era la más importante, por eso bajó la demanda de grano. Ahora se están desarrollando nuevas rutas logísticas a través de Europa, pero Europa no puede manejar las grandes cantidades de grano que nosotros producimos. Mientras las exportaciones continúen paralizadas, los agricultores ucranianos no podrán vender su trigo y los precios continúan cayendo. En tiempos normales, 1/3 de las exportaciones de trigo ucraniano se dirigía a Europa, otro tercio al norte de África y un 40% a Asia. Espero que encontremos una solución para abrir los puertos, ya que no creo que los agricultores ucranianos puedan sobrevivir sin los puertos. Y si los agricultores ucranianos no sobreviven, no podremos alimentar a los países africanos. Además, los expertos advierten que la cosecha de trigo de este año en Ucrania será escasa, no solo por la guerra, sino también debido a la grave sequía. Alemania consume 1 millón de kilovatios hora de gas al año. La mayor parte proviene de Rusia. Hasta el 24 de febrero, cuando Rusia empezó su guerra de agresión contra Ucrania. Desde entonces, Alemania no quiere depender más del gas de Putin. Al inicio del conflicto, el 55% del consumo de gas alemán llegaba de Rusia. Ahora se trata de reducir el volumen y encontrar nuevos proveedores cuanto antes. En marzo, el ministro de Economía, Robert Habeck, viajó a Qatar, el mayor exportador de gas licuado del mundo. Alemania y Qatar acordaron volverse socios energéticos. La presión para encontrar alternativas al gas ruso es enorme y eso implica construir también terminales de gas licuado en Alemania. A finales de marzo, el 30, el gobierno federal activó por precaución la primera alerta sobre el suministro de gas en caso de que éste fallara. Esa fue la explicación. En abril, la dependencia alemana del gas ruso se había reducido a un 35%, siendo reemplazado por gas procedente de Noruega y los Países Bajos. A mitad de junio, Rusia redujo el flujo de gas también hacia Alemania. Por ello, el 23 del mismo mes, el ministro de Economía activó el segundo nivel de alerta de 3 posibles. Habeck llamó a la industria y la sociedad civil a reducir aún más el consumo, por ejemplo, duchándose menos. A principios de julio se promulgó la Ley de Seguridad Energética que permite al Estado, a través del Ejército, ayudar a empresas energéticas aquejadas de falta de suministro. Todo ello para evitar quiebras y un posible corte de gas a los ciudadanos. Nuevas oleadas del virus demuestran una vez más que el COVID-19 está lejos de haber terminado, declaró en Ginebra el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. El número de casos notificados por la Agencia de Naciones Unidas aumentó un 30% en las 2 últimas semanas debido a subvariantes de Omicron.
la BA.4 y BA.5 y el levantamiento de las medidas sanitarias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió paciencia ante la demanda de su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador para que entregue más visas de trabajo para mexicanos y centroamericanos y regularice a los millones de indocumentados del país. Cuba presentó el anteproyecto de la Ley de Comunicación Social para regular los contenidos en la prensa, sin reconocer otro tipo de propiedad sobre los medios de comunicación locales que no sea el estatal, tal y como señala la Constitución. El clima de agitación política y la violencia en las calles está agravando la crisis humanitaria en Haití, donde unos 4.5 millones de personas, casi la mitad de la población nacional, está pasando hambre, advirtió el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Sí, llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Yo soy Rudy González. Los convoco para mañana nueva vez aquí en Color Visión. Analizaremos temas noticiosos de interés nacional e internacional. Pasen un feliz resto de la noche.